Continuamos con el estudio de la epístola de Romanos, pero ya terminando, hoy vamos a estar viendo capítulos 15 y 16 y terminamos el estudio. Y ya terminando, yo estaba completamente maravillado. Yo empecé a leer y a estudiar cuando estaba en Amazonas hace 15 días. Yo estaba maravillado porque en Romanos 15 y 16 yo veía exactamente lo que está escrito en la página de la iglesia donde habla de nuestro propósito. Cuando hicimos eso, nosotros no tomamos como referencia Romanos 15 y 16, pero me pareció algo tan hermoso que decidí salirme del nombre de la serie, continuar con el estudio, pero cambiar el nombre porque me parece demasiado personalizado este mensaje para nosotros. Entonces el mensaje de hoy se llama Una iglesia a los pies de Cristo. Por eso es que nos llamamos a sus pies, a los pies de Cristo. Somos una iglesia que, como leíamos temprano, somos una iglesia que, así como María, nosotros disfrutamos la presencia del Señor, escuchar su enseñanza, estar a los pies de Cristo, escuchando lo que Él tiene para decirnos. Pero eso viene también con unos retos. No significa que somos una iglesia quietica. Yo siento que ya llevamos mucho tiempo quietos acá. Yo siento que ya es hora de que salgamos al barrio, que hagamos actividades con los niños, que usemos el jardín ahí atrás para invitar niños a hacer títeres, que entren aquí a ver una película. ¿Qué significa ser una iglesia a los pies de Cristo? No es quedarnos quieticos ahí escuchando. La iglesia a los pies de Cristo es más una combinación entre Marta y María. María escuchaba atentamente, ella disfrutaba quedarse ahí apapuchada al lado del Señor. Mientras que Marta estaba por allá moviéndose y haciendo y limpiando, hasta se quejó de eso con Jesús. Y esa historia ustedes la conocen muy bien. Pero entonces hoy lo que vamos a hacer es tratar de resolver esa pregunta. ¿Qué significa ser una iglesia a los pies de Cristo? Que esto no sea algo solamente para nosotros decirlo. Que esto no sea algo que simplemente signifique que nosotros estamos escuchando su enseñanza, no la de ninguna otra persona, sino su enseñanza directamente. Porque esto también tiene unos retos. Entonces vamos a tratar de concluir el estudio de la epístola a los Romanos, identificando la respuesta a esa pregunta. Y para eso tengo 3 puntos, 3 capítulos. Y el primero habla sobre que nosotros somos una iglesia edificada sobre la palabra y la esperanza. Sobre la palabra de Dios y la esperanza en nuestro Señor. Y para eso vamos a leer entonces Romanos 15, versículos del 1 al 3. Por ahora, dice la palabra de Dios: los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de sus detractores. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos de manera en mantener nuestra esperanza. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión, así como está escrito: por eso te alabaré entre las naciones, cantaré salmos a tu nombre. En otro pasaje dice: alégrense naciones con el pueblo de Dios. Y en otra parte: alaben al Señor, naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanzas. A su vez, Isaías afirma: brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a las naciones. En él los pueblos pondrán su esperanza. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz, a ustedes que creen en él, para que rebosen de esperanza
por el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos a sacar unos conceptos de acá. Este capítulo está rico, está lleno, es rico en simbología, en conectar lo que está viviendo la gente en Roma con lo que vivían en el Antiguo Testamento y con lo que vivimos nosotros en este momento. En este versículo 1 podemos ver que Pablo está invitando o está aclarándole a los romanos que la madurez cristiana no se muestra en sacar pecho y en decir cuántos versículos me sé de memoria y en encontrar todas las conexiones que pueda hallar entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y descifrar por allá lo intrínseco en la palabra de Dios. La madurez cristiana se muestra sirviéndole al débil. Por lo tanto, las personas que llegan nuevas a la iglesia no nos deberían ver a nosotros por allá como eruditos y la persona que habla con palabras que ellos no conocen y que encuentran en la Biblia por allá cosas que ellos no vieron. Las personas que llegan nuevas a la iglesia se deben sentir apoyados, se deben sentir que les enseñamos, que su aprendizaje de la palabra, su crecimiento espiritual nos preocupa a todos. Deben ser personas que reciban una llamada de vez en cuando de las personas de la iglesia. Deberían ser personas que cuando no vienen a la iglesia nosotros digamos, oiga, faltó tal persona. Ellos se deben sentir apoyados no solamente en la parte de ánimo al venir a la iglesia o enseñándoles la palabra, sino que también se deben sentir apoyados en la parte financiera, en la parte social, en la parte emocional. Si viene una persona a la iglesia que está enferma, qué rico que de acá salga apoyo hacia ellos. Que si son personas que tienen alguna familiar en el hospital, podamos ir a visitarlos en el hospital. Que si tienen una dificultad económica, desde la iglesia podamos ayudarles con un mercado o a pagar alguna factura que no puedan, o si están atrasados con la educación de sus hijos. Para eso es que somos iglesia. Así era que se vivía la iglesia en los tiempos de Jesús. Dice Pablo en el versículo 3, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino como está escrito, sobre mí han recaído las burlas de los que te insultan. Y eso está en el Salmo 69, versículo 9. Dice, el celo por tu casa me consume, sobre mí han recaído las burlas de los que te insultan. El celo por tu casa me consume. ¿Qué es de una casa si sacamos las personas? Se convierte en un edificio abandonado. La iglesia no es esto. Si nosotros nos vamos hoy de acá, aquí lo que queda es un local desocupado, muy lindo, pero desocupado. La iglesia la hacen las personas. Cuando dice el celo por tu casa me consume, no se está preocupando por las paredes, por las ventanas y por las puertas. Se está preocupando por las personas que habitan en esa casa, en la casa de Dios. Y dice Jesús, sobre mí han recaído las burlas de los que te insultan. Y es el ejemplo de Jesús a que nosotros sintamos esa empatía por la persona que está pasando momentos difíciles. Dice más adelante en el versículo 4, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que alentados por las Escrituras perseveremos en mantener nuestra esperanza. Y la segunda idea importante que podemos sacar de acá es que la palabra de Dios nos instruye y nos da esperanza. Estamos diciendo en este capítulo que debemos ser una iglesia que se edifique sobre la palabra de Dios y la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí encontramos que es la palabra la que nos instruye, no son las personas. Y es nuestro Señor Jesucristo el que trae esperanza a nuestras vidas. Antes de Él estábamos perdidos. Íbamos derechito a la muerte eterna, como lo dice en Mateo y en otras partes de la palabra de Dios, donde está el crujir y el rechinar de dientes. Continúa Pablo escribiéndole ahí a los romanos lo que acabamos de leer, y en el versículo 8 dice, les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios. Los judíos está refiriéndose específicamente a las personas que habían sido circuncidados.
Y él viene y se hace servidor específicamente de los circuncidados, de los judíos, para demostrar la fidelidad de Dios. No fue a otros, fue al pueblo de Dios. En ese momento los judíos eran el pueblo escogido de Dios. Y fue ahí donde llegó Jesús, como una enseñanza para nosotros, para enfocarnos en servirle al pueblo escogido de Dios, los cristianos, la iglesia, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas y para que los no judíos glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito: por eso te alabaré entre las naciones, cantaré salmos a tu nombre. Y ahí está hablando del Salmo 18, versículo 49. ¿Por qué Pablo está citando tanto el Antiguo Testamento? En ese momento el Nuevo Testamento no existía. En la medida en que él escribía esta carta, estaba escribiendo el Nuevo Testamento, y él muy seguramente no sabía eso. No, él no sabía eso, con toda seguridad. Entonces, los romanos eran personas que creían en una tradición religiosa. Ellos creían en ponerle manos a la obra. Y ponerle manos a la obra incluía ser violento, y si a punta de violencia había que cuidar la sana doctrina, ellos a punta de violencia la cuidaban. Pues por eso es que Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo y se dedicaba a matar a los cristianos, porque creían que los cristianos no eran una sana doctrina, los veían como una secta. ¿Por qué los veían como una secta? Porque no estaban en las escrituras. Lo que no veían es que precisamente se estaba completando la escritura de las sagradas escrituras. Entonces Pablo le cita el Salmo 18, 49, donde dice: por eso, Señor, te alabo entre las naciones y canto salmos a tu nombre. Porque es que aquí el cantar salmos a Dios es vacío si yo no lo hago con una forma de vida. De nada me sirve a mí venir aquí a cantar que de tu grande amor cantaré para siempre, y salir de acá completamente insensible a la necesidad de nuestro hermano. Por eso es que Pablo está conectando ambas ideas, diciendo: miren, hasta Jesús vino a servirle a los judíos, como cantándole salmos a Dios a través del servicio. Alabar a Dios no se alaba solamente en la alabanza, solamente a través de música e instrumentos. Se alaba a Dios a través de la lectura de su palabra. Es que si yo leo la palabra de Dios sabiendo que es escritura sagrada, estoy alabando a Dios. Estoy diciendo: esta es mi única fuente de verdad, escrita por Dios para mí. Una obra que la empezó a escribir en un año y terminó 4500 años más tarde. Una obra que usó Dios a diferentes escritores con diferentes trayectorias para presentarme a mí, especialmente su palabra. Lo alabo con su palabra. Lo alabo obedeciendo lo que dice su palabra. ¿Y qué dijo Jesús cuando le preguntaron que cuál era el mandamiento más importante de todos? ¿Alguien se acuerda de eso? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué cuando yo tengo hambre no digo pues de malas? Es que yo estoy muy comelón y no voy a comer nada y se va a morir de hambre, pues muérase. Pero ¿por qué sí tenemos ese pensamiento con otras personas? Ay, que trabaje. Pablo dijo que el que no trabaje, que no coma. ¿Y el amor hacia esa persona? ¿No debería yo mostrar amor? Pues dice la palabra también en Mateo que debemos ser sabios. ¿Sí? Entonces tampoco es mantener al holgazán. Pablo lo mencionaba aquí cuando empezamos a estudiar a los romanos. ¿Sí? Ojo con los holgazanes, pero hay que mostrar amor. Entonces Pablo en la carta a los romanos se está refiriendo, en este caso, ahí en el versículo 9, se está refiriendo al Salmo 18, porque él está mostrando a los judíos, les quiere enseñar, a los romanos, les quiere enseñar que parte del servicio, parte de la alabanza, es servirle también al hermano. Estamos nosotros llamados, porque es que así como yo tengo mi esperanza puesta en Jesucristo, ellos también. Y nosotros somos la mano armada de Jesucristo, armada de amor. Ahí en el versículo 10 dice, en otro pasaje dice: alégrense naciones con el pueblo de Dios. Y ahí está citando Deuteronomio 32, 43. ¿Por qué alégrense? Porque es que no es fácil servirle al otro.
No es fácil nosotros vivir nuestra vida de modo que las otras personas también puedan poner su esperanza en la palabra de Dios, que también puedan ver la palabra de Dios como la verdad absoluta. Pero estamos nosotros encargados, a través de nuestro testimonio, de la forma en que vivimos la vida, de llevar a las personas a entender que esta palabra es la palabra de Dios y que no falla. Miren cómo dice, luego hablando de Isaías en el versículo 12, a su vez Isaías afirma, brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a las naciones. En él los pueblos pondrán su esperanza. Si somos una iglesia a los pies de Cristo, nosotros somos el pueblo que está poniendo la esperanza a los pies de Cristo, está poniendo la esperanza en Cristo. Todos estos versículos, desde el 8 en adelante, del 8 al 12, nos está diciendo, miren, Jesús vino para ayudarle a los judíos, para salvar a los judíos, para traerles salvación a ellos. Él es el que estaba mencionando el profeta Isaías. De él es que brotó nuestra esperanza. En otras palabras, Pablo le está diciendo a los romanos que Jesús vino para cumplir las promesas que se le había hecho al pueblo de Dios y para alcanzar a los gentiles, porque esto trasciende el pueblo escogido de Dios, esto trasciende a los judíos. Jesús vino hacia los gentiles y gracias a Dios por eso, porque ahí entramos nosotros como iglesia a los pies de Cristo. Tenemos que ser conscientes que la promesa que estaba desde el Antiguo Testamento no era para nosotros. Llegó a nosotros porque fuimos recibidos hijos de Dios por adopción a través de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 13, que es tal vez el versículo más importante, y los que les gusta subrayar la Biblia, los que traen sus Biblias, les recomiendo que lo subrayen. Dice, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. Esto es un mensaje para nosotros, iglesia a los pies de Cristo. Pablo está intercediendo por nosotros. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz. Casi que citando Números 6:22. ¿Para qué? ¿Para qué le está pidiendo él a Dios que nos llene de alegría y de paz? Él mismo lo dice, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dice el dicho popular que la esperanza es lo último que se pierde. Nosotros los cristianos no la perdemos porque la tenemos puesta en Jesucristo y Jesucristo vive para siempre. Aquí en esta primera parte, Romanos 15, versículos del 1 al 13, hay un mensaje para la iglesia a sus pies. La iglesia a sus pies debe ser una iglesia que siempre difunda la palabra de Dios, que su mensaje siempre esté centrado en la Escritura y que sea siempre un mensaje lleno de esperanza en Cristo. Y si estamos de acuerdo con eso, entonces les quiero dejar una pregunta. ¿Qué tan centrada está tu vida personal en la palabra de Cristo? Si esta es una iglesia centrada en la palabra de Cristo, entonces, bonito, chequeado, ahora aterricémoslo a la vida personal. ¿Qué tan centrada está tu vida en la palabra de Cristo? ¿Cómo estás tú cultivando tu esperanza? ¿En dónde la estás poniendo? Para poder ser una iglesia a sus pies, entendiendo que la iglesia no es esta casa, entendiendo que la iglesia somos cada uno de nosotros, entonces nuestra esperanza debe estar puesta en Cristo de manera personal y nuestra vida debe estar centrada en la palabra de Dios de manera personal. Cuando a mí me dicen, es que Dios me está llamando a hacer tal cosa, ¿y cómo te llamó? ¿Es que tuve un sueño? Sí, Dios habla en los sueños. ¿Es que me lo dijo un amigo? Sí, Dios habla a través de las personas, pero ¿te lo ha dicho a través de su palabra? Porque si Dios te lo manda a decir con alguien, es porque tal vez tú personalmente no los estás escuchando con mucha atención. Yo les he contado la historia cuando alguien hace, ya creo que 3 años me dijo, no, es que tú eres la persona para plantar una iglesia. Yo no creo. Es que Dios me lo dijo. Tan raro, mi Dios no me ha dicho nada de eso. Yo hablo con él todos los días y no me ha dicho nada.
Y mi oración, fuera de chiste, era: Señor, ¿por qué me lo mandas a decir con alguien? Dímelo tú para saber que eres tú. Y por favor, cuando me lo digas, si me lo dices, háblame como a Noé. Noé era mucho más inteligente que yo, y a él le hablaba clarito, le daba las medidas, le decía dónde conseguir materiales, cómo mezclarlos. Y yo, que soy más brutico, me hablas más cifrado. Por favor, Señor, misericordia. Y llegó el momento en que Dios personalmente me habló, y me habló a través de su palabra. Y sigue confirmando, porque encontrar hoy para la iglesia a sus pies que Dios nos está llamando a que nosotros seamos una iglesia centrada en su palabra y con la esperanza puesta en Jesucristo, es algo que estaba ya escrito en nuestra página, y los que no la hayan leído, por favor, pueden ir, no en este momento, pueden ir a buscar donde habla de quiénes somos nosotros, y ahí está nuestro propósito. Lo segundo que podemos sacar de esta enseñanza en Romanos 15 y 16 está en Romanos 15, versículos del 14 hasta el 33. No los vamos a leer todos al pie de la letra, pero de acá podemos ver que la iglesia a sus pies debe ser una iglesia con una visión misionera. Por eso es que nosotros nos deleitamos apoyando a nuestros hermanos misioneros en Amazonas, a Alejandro y Andrea y su familia, a Isa en el norte de África, y la verdad yo le pido a Dios que nos dé más misioneros. Por ahí alguien me dijo en estos días que estaba como sintiendo unas ganitas de irse para Marruecos, y yo dije, bueno, si es otro misionero en Marruecos, hágale para Marruecos, pero vaya estando seguro de que Dios lo está llamando a Marruecos, que no estemos haciendo un turismo evangelístico, porque es la nueva onda. Entonces quiero conocer un país, Dios me llamó a ese país a hacer misiones. ¿Cómo lo sabemos? En la palabra de Dios. Pero volviendo al tema, esta iglesia, la iglesia a los pies de Cristo, debe ser una iglesia que tenga una visión misionera. Por eso es que nos vamos como familias a hacer los viajes misioneros. Y no hay edad para ir a los viajes misioneros, ¿sí? Desde el más joven hasta el más joven puede ir y hacer misiones. ¿A dónde? Donde Dios te envíe. Dice la palabra de Dios, ahí en el versículo 14, vamos a leer del 14 hasta el 21. Por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Y yo leo eso y yo volteo la cabeza: Señor, gracias por el concepto que tienes de mí, pero yo creo que me estás confundiendo. Qué rico que tuviéramos mayor bondad, que abundáramos más en conocimiento y estar más capacitados para instruirnos los unos a los otros. Pero esto lo dice la palabra de Dios, no se los estoy diciendo yo. Es un piropo de Dios para esta iglesia. Sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos, como para refrescarles la memoria. Todo no estaba tan bueno. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. En otras palabras, acá Pablo les está escribiendo: tan bonitos ustedes, miren, yo sé que ustedes rebosan de bondad, ustedes el amor los caracteriza. Y yo estoy de acuerdo, acá se siente un amor en esta iglesia. Él les está diciendo: tan hermosos ustedes que se instruyen los unos a otros, que abundan en conocimiento. Pero esperen, se les está olvidando que esto no es acá un club privado. Se les está olvidando que esto es para ir a los gentiles, es decir, para ir fuera de la iglesia, para ir allá donde la gente no ha escuchado la palabra de Dios. Aquí la escuchamos, hermoso, síganlo haciendo, acá no dice que lo paremos de hacer, pero tenemos que salir a donde se necesita. Y salir no es solamente en el norte de África, no es solamente en el Amazonas, es también aquí en el lugar donde nos estamos moviendo. Cuando yo pongo un pie fuera de la iglesia, yo puedo sentir que estoy en el mundo de los gentiles. Y el mundo de los gentiles está esperando a que nosotros les llevemos la palabra. A mí me daría mucha pena que alguna vez alguien nos diga:
Ah, sí, la iglesia cristiana, sí, pero ustedes ahí como que son privados. ¿Ustedes de qué barrio vienen? Porque no hemos salido al barrio. Próximamente los voy a invitar y los voy a retar a que hagamos diferentes cosas acá, desde los dones y talentos que cada uno Dios nos ha dado. Entonces, vayan pensando, ese día cómo voy a ayudar yo, cómo voy a aportar. Entonces, oiga, traemos una camilla, hacemos exámenes de ojos, traemos una unidad y hacemos tema de odontología y traemos algunas de las personas, o hacemos unas clases de música, o hacemos algo de belleza para las mujeres, o enseñamos inglés, ¿ok? Tutorías de inglés, tenemos acá gringos reduros en inglés. Entonces, con esos dones y talentos, vayan pensando cómo yo, de manera personal, voy a hacer para alcanzar a los gentiles que están acá. Y que de pronto pasen y digan, cristianos, pero no hacen nada. A mí me daría mucha pena. Y esto es una autocrítica. Yo no le estoy echando la culpa a ustedes. Esto es una autocrítica porque en esto estamos juntos. Es tiempo de empezar a sacudirnos. Ya vamos a cumplir como 4 o 5 meses acá. Es tiempo de empezar a sacudirnos. Es tiempo de empezar a llevar la palabra de Dios a donde ellos la necesitan. Continúa Pablo diciendo, por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús, y así debe ser para nosotros. No me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios. Así que habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes, hasta la región de Iliria. En efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno, más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de él, lo verán y entenderán los que no habían oído hablar de él. Este trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlos. Es decir, Pablo le ha metido tiempo a eso, al punto que no ha podido ir a visitar su propia iglesia. A mí me encantaría que una de las personas que hoy no vino a la iglesia diga, pastor, qué pena, es que no fui porque estaba visitando una familia y les estaba llevando el evangelio, y si usted viera, oramos por ellos, van a ir a la iglesia, van a buscar una iglesia de sana doctrina. No, buenísimo, ahí sí, déjenme solo predicando, porque para eso es que estamos. Para eso es que nosotros llegamos a los pies de Cristo. Miren cómo dice, así que en el versículo 19, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes hasta la región de Iliria. Bueno, asumamos que esto es Jerusalén. Entonces no estamos tan mal. Estamos nosotros comenzando aquí en Jerusalén, estamos comenzando en casa. Pero yo me estoy sintiendo, y creo que esto es de parte de Dios, que es momento de nosotros empezar a salirnos para Iliria, donde sea que quede Iliria. Para mí, yo creo que Iliria se llama Villa del Prado y San José de Bavaria, que estamos acá cerquita. Luego más adelante de pronto eso se vuelva a Jerusalén. Entonces ya habremos expandido a Jerusalén y nos tenemos que ir a Iliria, y entonces miramos a ver dónde es el siguiente lugar. Pero lo que sí sé, amada iglesia, es que es tiempo de que nosotros que hemos comenzado aquí en Jerusalén podamos pronto decir, como Pablo lo está diciendo, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes. Ahí avanzando hasta el versículo 30, dice Pablo a los romanos, pero recuerden que es Dios hablándonos a nosotros. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea, y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. De este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén.
En estos versículos, ahí del 30 al 33, ahí podemos ver el trabajo en equipo. Esto no se logra solos. Esto no se trata del llanero solitario. Esto se trata del cuerpo de Cristo. Miren él cómo involucra en plural. Les ruego, hermanos, que se unan conmigo en esta lucha y que oren por mí. ¿Cuántas acciones vemos acá? Únanse, oren, luchen. Versículo 31, pidan, es decir, oremos. Está Pablo diciendo que esto es con acción y unidos. Tenemos que unirnos todos. Ay, pastor, pues arranque usted que es el pastor. Listo, yo arranco. Pero yo no voy a ir solo, porque esto es una iglesia. Yo no soy un llanero solitario, yo no me las sé todas. A mí también me da miedo, también hay cosas que yo no sé hacer. Pero si nos unimos, entonces nos levantamos entre todos. Y lo que uno no sea capaz de hacer y no sepa hacer, entonces otro complementa y nos vamos apoyando. Porque es que esto no es una sola persona, una sola familia, somos el cuerpo de Cristo. Y tenemos una tarea importante. Entonces, aquí tenemos que dejar claro que Pablo sabía exactamente que su llamado era ir a predicar el evangelio donde la gente no lo conocía. Nosotros tenemos que ir donde la gente no conoce a Jesús y los tenemos cerquita, la tenemos fácil. Miren ahí en el versículo 20 que acabamos de leer, cómo Pablo habla de su ambición santa. Él no está hablando de su deseo personal. Esto es un deseo enfocado en Cristo. Y esto se logra con oración. Pablo, el apóstol Pablo, el sistematizador más importante en el Nuevo Testamento, es decir, el que mayor parte escribió del Antiguo Testamento, y le está rogando a los hermanos que oren por él. Eso es porque la oración es importante. Ustedes no se alcanzan a imaginar cuando estuvimos en el Amazonas cómo se sentía el poder de la oración, cómo se sentía el apoyo desde acá, en todo lo que vivimos, en lo bueno y en lo no tan bueno, pero sentíamos el apoyo en oración, sabíamos que había gente orando. Yo tenía claro que no estaba orando yo solo cuando estábamos orando reprendiendo demonios. Yo tenía claro que esto era como David cuando se enfrentó a Goliat. Me encanta cuando David se vaya y se hace el valiente, pequeñito, jovencito, y se va haciéndose el valiente y le dice a Goliat, es que tú vienes en contra mía con todos los juguetes y armas que te encontraste. En cambio yo, ¿y qué hace ahí David? En cambio yo, vengo en el nombre de Dios, y se esconde detrás de Dios, porque esto no dependía de él, esto no depende de nosotros, esto es Dios. No somos nosotros solos los que vamos allá. El chacho de la película, llegué yo el Salvador que les traigo el mensaje de salvación de Jesucristo que me usa a mí. No, así no funciona. Pero para poder hacer un trabajo efectivo, nosotros necesitamos esa oración, ese apoyo en oración, ese respaldo en oración. Desde ya, por favor, estén orando por el viaje misionero del 18 de junio. El mensaje aquí en este punto para la iglesia a sus pies, como una iglesia joven, es que nosotros nunca podemos perder la visión misionera. Dios nos llama a ser una luz en la comunidad donde estemos y hasta los confines de la tierra, hasta donde nos envíe. Entonces, como ese es el llamado como iglesia, la pregunta personal es, ¿tienes tú una pasión misionera? ¿Tienes tu pasión por esas almas que se están perdiendo afuera? Es que no puedo. Ok, pero puedes orar, puedes animar a los que ya lo están haciendo. Ustedes no se imaginan lo que se siente cuando uno está en momentos difíciles, en una misión, y uno recibe una nota de alguien. A mí me encanta que los niños del colegio nos escriben noticas a los que vamos a las misiones cuando es la misión del colegio. Y a mí me encanta guardarlas sin leerlas y leerlas allá en el viaje misionero. Y me acuesto y a veces leo una por la noche, otro día la leo por la mañana cuando estoy haciendo el devocional. ¿Y cómo le levanta a uno eso el ánimo? ¿Cómo le levantaría el ánimo al pastor Alejandro y Andrea
recibir una carta de alguien, cualquiera de la iglesia, de cualquiera de ustedes, una cartica de 5 líneas, diciendo: me deleito al orar por ti, siento admiración de saber que dejaron el confort de la ciudad y se fueron, y que sus hijos hayan nacido en Amazonas, y que a pesar de tanta dificultad ustedes siguen firmes en la batalla. No desfallezcan, sigan animados, estamos orando por ustedes. ¿Ustedes se imaginan las lágrimas que van a salir de esas personas de la emoción? O una notica para Isa Bejarano allá en África. Esa pasión misionera no solamente se manifiesta diciendo: yo voy, yo soy bueno para esto, yo voy a ir. No, también se manifiesta con oración. También se manifiesta diciendo: oiga, bueno, pastor, de las familias que van, ¿quiénes tienen dificultad económica? Yo voy a poner 20,000 pesos para las familias que tengan dificultad. Y esos 20,000 pesos ayudan. Debemos, todos como iglesia, mantener viva esa pasión misionera. El esquema de las misiones en la palabra de Dios, como Dios lo planeó, y lo estudiábamos hace unos días, es: hay unos que no conocen de Dios, nos hablan de Dios, estudiamos, nuestra fe crece, maduramos en la fe, ya escuchamos, alguien nos habló, entonces ahora vamos a hablarle a otros, porque si nadie va a hablarles, entonces ellos ¿cómo van a aprender? Y cuando ellos escuchen, entonces ellos se van a convertir también en un árbol que da fruto. Pero entonces ahí el esquema está en alguien que va a llevar la palabra, también en alguien que los envía, y en la iglesia es quienes se quedan acá, que los envían, apoyándolos en todos los aspectos con las necesidades que tienen las personas que van. El tercer punto que tenemos está ya en Romanos 16, pasamos al capítulo 16. La iglesia a sus pies tiene que ser una iglesia tejida, construida, fundamentada con amor y comunión. A nosotros se nos debe desbordar el amor por nosotros mismos. Me encanta esta semana cuando estábamos orando por Dianita, la hija de Pati y de Ricky, que estaba ya en trabajo de parto y que fue largo y que fue doloroso y con preocupaciones. Me encanta que escribimos el motivo de oración y en menos de 10 segundos ya había reacciones ahí. Es decir, la iglesia recibió ese mensaje con amor y se puso a apoyar. Se puso a orar por Dianita. Me encanta que ahí se vio que estamos en comunión. Estamos unidos, estamos conectados como iglesia. Y así debería ser. Ahorita al terminar, todos denle un abrazo a Pati y a Ricky, que son abuelitos por segunda vez. Felicítenlos y tal vez ellos le cuenten un poquito de por qué es tanto milagro ese bebé que ha llegado. Pero a mí no me cabe duda que es un milagro. Me emociona imaginarme a Dianita cargando ese bebé, porque sé lo que eso significa para ella. ¡Qué emoción! Porque yo le escribí a su esposo y creo que a ella también. ¡Qué rico! Que pueden cargar y consentir un pedacito de Dios. Nosotros debemos desbordar ese amor en comunión en la iglesia. Dice la palabra de Dios: les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Concreas. Pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me encuentro yo. Miren cómo Pablo anima a que reciban bien a los hermanos. Ustedes, los que no lo conocen, me han escuchado hablar de VT o de Alan, Mr. Van Tilburg. Viene a finales de julio y Alan es miembro activo de la iglesia. Ahí debe estar conectado, y si no está conectado, ve el video cuando lo publiquemos mañana. Alan diezma, él ofrenda en esta iglesia. Él ayuda a pagar el arriendo y los gastos de la iglesia mensualmente de manera fiel y firme. Alan me llama a hacerme preguntas de la prédica. Alan se congrega en una iglesia en Sunrise, en Wyoming, y él habla con su pastor, y su pastor sabe que Alan es un hijito partido en dos.
Aquí está la mitad de él y allá está la mitad de él. Y Alan compara las iglesias. Y Alan sentó al pastor de Sunrise y le dijo: pastor, nosotros acá no estamos haciendo nada para el trabajo misionero, hay que empezar a hacer trabajo misionero, como que no tenemos. Y están armando un equipo de misiones para tomar decisiones sobre qué va a hacer la iglesia con misiones, porque la iglesia hay que mandarla a hacer misiones. ¿Por qué les cuento esto? Porque Alan viene a finales de julio y yo me sueño con poder estrenar allá la habitación del segundo piso, con el baño, que él pueda venir y quedarse en su iglesia y que podamos nosotros decir: les recomiendo a nuestro hermano Alan. Alan es de las personas que firmó la constitución de esta iglesia. Pido que lo reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite, porque él ha ayudado a muchas personas, entre las que me encuentro yo, entre los que nos encontramos varios de acá. Qué rico que como iglesia pudiéramos hacer esta palabra realidad cuando él llega. Qué rico que Alan, si va a estar 10 días aquí en Bogotá, esté un día con uno, otro día con otro, otro día con otro, otro día con otro. Además que es un loco que me encanta cómo vive la vida, pero qué rico que lo podamos mostrar de manera práctica. Versículo 3. Saluden a Priscila y a Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida ellos arriesgaron la suya, tanto yo como todas las iglesias de los no judíos estamos agradecidos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Saluden a mi querido hermano Epeneto, el primer convertido a Cristo de la provincia de Asia. Tomen nota ahí por si al menos a un perrito le pueden poner el nombre. Epeneto, creo que hasta el perro se enojaría, pero... Y bueno, acá Pablo, como está ya terminando su carta, él comienza a mostrar un montón de personas y a pedir por un montón de personas. Entonces pide también que saluden a María, que ha trabajado por ellos, a Andrónico y a Junías, que son parientes y compañeros de cárcel. Él comienza a mostrarle a los romanos, no solamente pidiéndoles saludos y oración por las personas y que los trate bien, sino mostrándoles la importancia de unirnos como congregación, de unirnos como cuerpo de Cristo. Y esa importancia la encontramos más abajo en el versículo 20, cuando les dice: el Dios de paz. Me encanta ese contraste. ¿El Dios de paz qué? Versículo 20. ¿Qué hará el Dios de paz? Los va a amar, los va a abrazar, los va a papuchar. ¿Qué dice que va a hacer el Dios de paz? El Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo los pies de ustedes. ¡Wow! Es que también creo que fue Pablo el que escribió que una iglesia dividida nunca prosperará, pero a una iglesia unida, así con todo esto que él está mencionando, la cantidad de personas que menciona, todos unidos, saludándose, orando los unos por los otros, apoyándose, levantándose, mostrando el amor, es una iglesia que fácilmente aplasta a Satanás. No con nuestro poder, porque lo deja claro, el Dios de paz, Shalom. Y entonces uno dice Shalom y la persona dice Shalom, pastor. Shalom, él aplastará muy pronto a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Y hoy yo les digo, amada iglesia, a sus pies, que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con nosotros. Porque sin esa gracia nosotros no hacemos nada. Sin esa gracia da más fruto estos palitos que son sintéticos. Sin la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos una iglesia muerta. Y perdón, Daniel, le entregamos su casa, porque ¿para qué? Pero no, es que nosotros somos una iglesia que contamos con la gracia de nuestro Señor Jesús. Y nos la tenemos que creer y lo tenemos que saber y lo tenemos que poner en práctica. Continúa Pablo ahí con saludos en el versículo 21, dice: saludos de parte de Timoteo, mi compañero de trabajo, como también de Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Qué nombres tan chéveres. Y entonces, ustedes saben que esto no era Pablo ahí sentado escribiendo, Pablo estaba dictándole al escriba. Y entonces me da mucha risa porque en el versículo 22, entonces yo me imagino al escriba ahí, pero este man le manda saludos a todo el mundo.
Yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Yo también entonces les mando saludos. Me causa mucha curiosidad porque Dios deja en su palabra a Tercio. Y en las personas que se cuenta como escritores de la palabra de Dios, se cuenta a Tercio. Porque aquí también hay enseñanza de Dios. Aquí nosotros podemos aprender que no hay rol sin importancia en la iglesia de Dios. Tercio, pues los escribas en esa época no eran simplemente un secretario, eran las personas que más conocían la ley. Pero cuando leemos la palabra de Dios, hablamos de Pablo, el apóstol, de Isaías, el que escribía. Hablamos de los que aceptaban los retos, se iban y luchaban. Pero muy pocas veces hablamos de los escribas que se dedicaban a escribir la palabra de Dios. Quienes no sepan mucho de esto, los invito a que investiguen un poquito cómo funcionaban los escribas. A medida que escuchaban, escribían. La velocidad con la que escribían. Y escribían con precisión. Y si se equivocaban en una letra, el resto del escrito ya no era útil. Y cuando llegaban al nombre de Dios en el Antiguo Testamento, cuando escribían el Pentateuco, ellos llegaban al nombre de Dios y dejaban un espacio en blanco. Y después de que terminaban de escribir todo, se devolvían y tomaban lo que hoy llamaríamos el esfero especial de Dios, por decirlo de alguna manera. Y con ese esfero especial de Dios, que era una pluma, ellos escribían el nombre de Dios con reverencia. Y nosotros tendemos a menospreciar algunas personas, algunos roles, algunas responsabilidades. Si ustedes supieran, los señores que cuidan los carros, como hablan de bien de la iglesia, si ustedes supieran que solamente cuando llegamos a parquear el carro y le damos una sonrisa, y cuando nos vamos otra vez y le dejamos lo que le podamos dejar de propina, con eso estamos reflejando a Dios. Con eso ellos están viendo algo diferente. Yo no sé cuál es el tercio al lado de nosotros, pero hay alguien al lado de nosotros que está queriendo decir, es que yo también existo, es que yo también le mando saludos en el Señor. No es un aparecido cualquiera, es un hermano. Nosotros no debemos menospreciar. Y sigue ahí Pablo con saludos y avanzamos al versículo 25 y ya casi terminando. Dice, al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo, según la revelación del misterio que durante largos siglos se mantuvo en secreto, pero que ahora ha sido revelado por medio de los escritos proféticos, según el propio mandato del Dios eterno, para que todas las naciones obedezcan a la fe, al único sabio Dios, sea la gloria para siempre, por medio de Jesucristo. Amén. Un escrito tan rico, un escrito tan largo que nos demoramos 10 predicaciones cubriendo la carta a los romanos, y Pablo la termina como la debería terminar, alabando y glorificando a Dios, al único sabio Dios, que a Él sea la gloria para siempre, por medio de Jesucristo. Aquí en este capítulo 16, Pablo menciona a más de 25 personas con nombre propio, y nosotros podemos mencionar a cada una de las personas de la iglesia con nombre propio. Ejercicio, tarea, y hay premio para el que lo logre. No, el premio es para todos, es un premio que les trajimos de Amazonas, yo no sé dónde está, ahora le preguntamos a la voz de mi conciencia, al disco duro exterior, que ella sí sabe dónde está. Pero Pablo acá menciona más de 25 personas por nombre. ¿Puedes tú mencionar a 25 personas por nombre en la iglesia? Si no es así, esa es una tarea. Aquí él habla de mujeres, de hombres, de familias, de servidores. No hablaba del escriba, pero el escriba habló de él mismo. Todos importantes. Todos importantes. La próxima semana que hacemos asignaciones ministeriales y que van a ver lo bonito que va a quedar todo esto, a mí me encantaría que nosotros veamos a las personas que se gradúan como siervos líderes de la iglesia. Me causaba mucha tristeza en una iglesia en la que estuvimos, que conocí varios ujieres.
y me contaban cómo trataban de mal a los ujieres. La gente entraba y entonces el ujier le decía, mira, siéntate acá. ¿Por qué me voy a sentar donde usted me dice? Haga su trabajo. Acá hay una persona que nos visita de vez en cuando y él fue ujier mucho tiempo en otra iglesia. Y él les puede contar cómo los trataban las personas. Acá no puede ser así. Acá no puede ser así. Es que somos nosotros mismos sirviéndonos a nosotros. Esa persona podría estar sentada disfrutando y recibiendo la palabra, pero decidió pararse y decir, yo quiero servir en la iglesia. Pablo en esta carta o en este capítulo específicamente está hablando de todas esas personas, más de 25, y para él todos son importantes, incluso los que no estén sirviendo. Y Pablo en el versículo 17, 18 y 19, ojo, porque está advirtiendo contra la división de la iglesia y animando a que seamos obedientes y sabios. Ahí en el versículo 17 hasta el 19, miren, dice, les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades. Ojo, eso acaba una iglesia. Una casa dividida no prosperará. Y van en contra de lo que a ustedes les han enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos y me alegra mucho, pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. Ese es un consejo para esta iglesia. Nosotros no podemos permitir división en nuestra iglesia. Y en el versículo 25 al 27, que ya lo estábamos hablando, está glorificando a Dios y lo está glorificando por un motivo específico, y no sé si se nos pasó de largo, pero él está glorificando a Dios por su palabra, porque nos reveló su palabra. ¿Ustedes se imaginan si a Dios no se le hubiera dado por revelar su palabra? ¡Qué enredo! Todo el mundo interpretando lo que cree que es Dios. Bueno, así viven en el mundo algunas personas. Cada quien identifica lo que quiere y cada uno tiene su propia verdad. No sé cómo actuará ahí la ley de la no contradicción, pero cada quien toma sus decisiones. En nuestro trabajo, llevar precisamente su evangelio, su palabra que ha sido revelada a nosotros, a esas personas para que ellos también encuentren la verdad. Entonces, mensaje para la iglesia a sus pies, porque con cada capítulo hubo un mensaje para la iglesia a sus pies. Y no los voy a repetir, entonces el que se le perdió, mírelo otra vez en YouTube y tome notas. La iglesia a sus pies debe ser una iglesia que desee de todo corazón difundir el evangelio, viviendo en amor y unidad en esta comunidad. Acá cada miembro cuenta. Y la pregunta que les dejo ahí es, ¿amas y sirves a tu iglesia como parte de la misión? Es que la misión inicia en Jerusalén, pero se extiende a otros lugares. Entonces, amada iglesia, está en la pantalla 3 conclusiones para que nos las llevemos hoy. Esta no es la pregunta que les dejé. Primera, edifiquémonos en la palabra. En la palabra. Leamos y estudiemos la palabra de Dios. La segunda, vivamos nuestra vida con una visión misionera. Una visión misionera es el dolor por esas personas que se están perdiendo en otro lugar fuera de mi círculo de influencia. Debemos ser una iglesia que se preocupe y que participe de alguna manera en las misiones. Y la tercera, que me encanta, amémonos con autenticidad, no poniendo caras que no son, no poniendo palabras que no son, sino que sea un amor auténtico, un amor que se sienta. Yo sé que hay personas que no les gusta abrazar, pero a mí me encantaría que esta sea una iglesia que se abrace. El desafío entonces es para nosotros. ¿Están dispuestos a ser parte activa de la iglesia a sus pies para cumplir la misión de Dios? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste a Dios por los dones y talentos que te ha dado? ¿Cuándo fue la última vez que usaste lo que mejor sabes hacer para el servicio de Dios?
¿Cuándo fue la última vez que buscaste a alguien que tal vez haya soñado con recibir eso que tú le puedes dar y que aún no lo ha logrado y está en ti? ¿Cuándo fue la última vez que tú cogiste tu inventario de habilidades, destrezas, posesiones o lo que sea para ponerlo al servicio de quienes tanto lo necesitan? Esta conclusión del estudio de la epístola a los romanos debe ser un sacudir para la iglesia. Hemos sido muy bendecidos, hemos recibido la bendición aquí en Jerusalén. Es momento de comenzar a expandir esa bendición a los gentiles. Y tú eres parte importante de ese plan. Vamos a orar.